Hola mis amigos, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la Reforma en Alemania y Martín Lutero. Al finalizar el siglo XV, al cual se le conoce como la Edad Media Baja, entramos al siglo XVI y es allí donde se origina el movimiento protestante, que fue un movimiento religioso originado en Alemania por Martín Lutero, específicamente en Wittenberg. Este movimiento se originó debido a muchas cuestiones, como miraremos más adelante, pero este movimiento también causó lo que es la división de la Iglesia Católica. Se dividieron en diversas religiones y diversas corrientes religiosas, a lo cual los católicos denominaron protestantes, que viene del latín protestantis, que significa el que se opone, porque los protestantes se oponían a las enseñanzas de los católicos. Este movimiento abarcó toda Europa y, como ya dijimos, dividió a la cristiandad en protestantes y católicos. Y el motivo principal por el cual se apareció la reforma fue que la Iglesia Católica abusaba de su poder y maltrataba al pueblo mediante ganancias por la salvación. Algunas características de esta reforma es que no reconocían la autoridad de la Iglesia Católica y recuperaban algunos valores de la Iglesia primitiva. Consideraban a la Biblia como la única fuente de la verdad y a la fe como el único medio, como el único camino hacia la salvación. Consideraban las Escrituras como un libro que todos podían estudiar libremente y además tenían dos sacramentos, que era el bautismo y la Eucaristía. No aceptaban la veneración de imágenes ni el purgatorio, que según los católicos era para limpiar el alma de un muerto y que pueda de esa manera acceder al cielo. Además, ellos rechazaban a la Virgen María su santidad y aceptaban a Cristo como el único mediador entre Dios y ellos. Algunas de las causas de esta reforma, por qué se originó, fue por la venta de indulgencias que otorgaba la Iglesia Católica. La venta de indulgencias era que tú pagabas para obtener salvación, y esto realmente fue algo terrible, lo cual molestó mucho a Martín Lutero, y es por eso que escribió 95 tesis, que miraremos más adelante. Además, la pretensión del papado era tener autoridad en lo espiritual sobre las personas y el rechazo de Lutero a lo que consideraba prácticas corruptas. Así lo consideraba Lutero, como prácticas corruptas a todo lo que hacía la iglesia eclesiástica. La invención de la imprenta pudo permitir que estas 95 tesis se puedan difundir a lo largo de toda Europa. Algunas consecuencias de lo que trajo la reforma protestante es que se originaron eh, la Iglesia Apostólica Romana, católica, eh, posteriormente al Concilio de Trento, donde ellos aceptaron la autoridad del Papa. Y también se originaron varias iglesias protestantes como el calvinismo, el luteranismo, el anglicanismo, que rechazaban rotundamente la autoridad del Papa. Hubieron muchas guerras religiosas en regiones como Suiza, Inglaterra, Países Bajos y Francia, y la Iglesia Católica lanzó una contrarreforma, que era un proceso de renovación espiritual para que ellos de alguna manera pudieran defenderse ante este nuevo movimiento que estaba surgiendo. La traducción de la Biblia también se dio en idiomas como el español, el francés, el islandés, el alemán, eh, y entre los protagonistas de la Reforma Protestante nosotros encontramos el principal de ellos, a Martín Lutero. Otro de ellos es el Ulrico Zwinglio, que fue un impulsor de esta reforma, y además encontramos a Thomas Müller, que fue un predicador alemán y uno de los creadores del anabaptismo, que rechazaba el bautismo de los niños porque pensaba que ellos no tenían conciencia de pecado. Además, también encontramos a Enrique VIII, que fue un rey de Inglaterra, fue fundador del movimiento, el anglicanismo, el cual decía que la salvación es por fe, y bueno, ellos no querían saber nada con el Papa, con la autoridad del sistema papal. Además, Juan Calvino fue un teólogo francés que promovió la reforma calvinista. Y también encontramos a John
Knox. John Knox, que fue un predicador escocés y fundador del presbiterianismo, el cual otorgaba el poder a los sacerdotes. Muy bien, entonces ya hemos visto un poquito acerca de lo que es la Reforma Protestante en Alemania y algunos de sus máximos protagonistas. Ahora miraremos a un hombre realmente impresionante, que es Martín Lutero. Él nació el 10 de noviembre de 1843 en Alemania. Él nació en una familia pobre, fue un monje teólogo alemán, y impulsó la reforma protestante en Alemania y sus enseñanzas fueron de inspiración tanto en lo teológico como en lo cultural, que hasta el día se conoce como luteranismo. Además, Martín Lutero clavó 95 tesis el 31 de octubre de 1517. Vamos a hablar un poco de las 95 tesis que clavó Martín Lutero. La reforma antecede a lo que es el periodo de la Ilustración. Estas 95 tesis fueron creadas debido a las indulgencias que otorgaba la Iglesia Católica. Martín Lutero estaba en contra de ello. Una de las 95 tesis era sobre la confesión de pecado, ya que Lutero mencionaba que únicamente Dios era el que podía otorgar eso y era totalmente gratuito el perdón de los pecados. También mencionaba acerca de la fe, de la creencia sobre todo en Dios y en la Biblia. Como los protestantes de hoy en día, creemos que la salvación es más por fe que por obras, pero una siempre tiene que estar con la otra. Estas tesis fueron creadas a base de una buena interpretación bíblica y de una buena lectura de ella. Pero aquí vamos a encontrar cómo es que un personaje llamado Juan Tetzel dice lo siguiente. La cruz del vendedor de indulgencias tiene tanto poder como la cruz de Cristo. Realmente ellos pensaban que al vender las cruces o al vender las indulgencias, ellos otorgaban la salvación. A lo que Lutero, en su tesis número 86, él responde esto en base a una pregunta que él hace, en la cual manifiesta que las indulgencias que supuestamente eran para salvación de las personas, en realidad era para construir, bueno, una basílica de San Pedro. Y Lutero afirma que cómo va a pedir a los pobres creyentes teniendo pues el Papa un montón de dinero. Bueno, es así como es que Lutero infelizmente se gana la desaprobación, se gana la negativa del papado, del catolicismo, y es así como lo arrestan, y bueno, aquí empieza lo que es Lutero ante lo que era la dieta de Worms, dieta del imperio. Allí era un juicio que le hacían a él, y en ese juicio a él le dijeron que pueda abolir, que pueda negar todo lo que dijo. Bueno, Lutero dijo lo siguiente: no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir en contra, la conciencia no es justo ni seguro. Dios, ayúdame. Amén. Realmente este hombre era impresionante porque tuvo esa firmeza de decir que no iba a anular o no iba a negar todo lo que había dicho, sabiendo que era verdad. Y esto es lo que nosotros también debemos de ser hoy en día, mis queridos amigos. No podemos negar a Cristo, no podemos negar lo que sabemos. Y aquí viene Hechos 5:29, donde menciona que, eh, que Pedro y los apóstoles dijeron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es así que entra nuestra decisión de nosotros, de obedecer a Cristo antes que a cualquier eh, otra cosa. Aquí te dejo la bibliografía que he utilizado para este trabajo. Bendiciones.